Las batallas más intensas no se ven, se libran en el interior. Momentos en los que callar parece más seguro, pero hablar es obedecer. Jeremías conoció el peso de un llamado que no siempre trae aplausos, pero sí una presencia que sostiene. Jeremías no es un profeta triunfalista. Él llora, se cansa, se quiebra. Y llega un momento en que decide algo humano: no hablar más. Pero la palabra de Dios no se deja encerrar. Hoy escuchamos a un profeta que intentó callar y no pudo. Fuego en los huesos. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías pronuncia estas palabras no desde un púlpito, sino desde el quebranto. Acaba de ser golpeado, humillado y encarcelado. Ha obedecido a Dios con fidelidad y todo parece haber salido mal. El profeta no duda de Dios, duda de sí mismo, duda del precio. Y en ese momento íntimo, casi secreto, Jeremías hace una confesión que muchos han hecho en silencio: no hablaré más en su nombre. Pero la palabra ya no es un mensaje externo, no es un rollo, no es una orden, es fuego, está dentro, corre por sus huesos. Jeremías descubre algo tremendo cuando la palabra de Dios entra de verdad en una vida. Ya no se puede abandonar sin arder por dentro. La palabra de Dios no se apaga, se enciende. No en su boca, sino en su interior. Un fuego que quema, que empuja, que no permite silencio. El fuego de Dios no es emoción pasajera, es convicción profunda. La palabra que arde en Jeremías no es oscuridad, es luz. Luz que revela la verdad cuando todos la evitan. Luz que expone el pecado cuando incomoda. Luz que permanece cuando el profeta quisiera apagarse. El fuego de Dios no lo destruye, lo mantiene vivo. Y Jeremías no sigue hablando porque sea fuerte, sino porque la palabra es más fuerte que su cansancio. Y aquí hay una enseñanza profunda. La palabra de Dios no siempre nos libra del dolor, pero nos libra del vacío. Mientras otros se adaptan al silencio cómodo, Jeremías arde con una verdad que ilumina la oscuridad de su tiempo.
Y esa luz, aunque rechazada, sigue siendo luz, porque la palabra de Dios no depende de la aceptación humana para cumplir su propósito. La voz que arde no nace del enojo, nace de una palabra viva que se rehúsa a apagarse. Y su palabra sigue ardiendo en quienes han sido alcanzados por la gracia. El apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios, en el capítulo 9, en el verso 16, «Ay de mí, si no anunciare el Evangelio». Este clamor de Pablo no nace de la obligación, nace del encuentro. Cuando el amor de Dios nos alcanza de verdad, el corazón ya no puede permanecer indiferente. Anunciar el Evangelio deja de ser una tarea asignada y se convierte en una respuesta natural al amor recibido. Al comenzar un nuevo año, amados hermanos, este versículo se vuelve un llamado suave, pero firme. ¿Qué haremos con lo que Dios ya puso en nosotros? ¿Qué haremos? No todos hablarán desde el púlpito, pero todos podemos anunciar con nuestra vida, con palabras llenas de gracia, con decisiones distintas, con una fe vivida en lo cotidiano. Este nuevo año no se trata de hacer más, sino de vivir conscientes del fuego que Dios ya encendió en nuestro interior. Tal vez hoy no te sientes listo, pero el llamado no espera perfección. ¿Sabes? Espera disposición. Que este año encuentre corazones que sin miedo y sin presión se atrevan a decir: Señor, aquí estoy, úsame. Cuando el amor de Dios nos alcanza, compartirlo deja de ser una obligación y se convierte en una necesidad del alma. Si alguna vez te cansas, si alguna vez dudas, no te condenes. Dios conoce el peso del llamado. Descansa en Él, pero no apagues el fuego. El Espíritu Santo sigue fortaleciendo a los que permanecen fieles. La pregunta de hoy para reflexionar: ¿qué ha encendido Dios en tu corazón que has intentado callar por miedo o cansancio? Jeremías no fue sostenido por el aplauso, sino por la luz de una palabra viva dentro de él. Cuando todo alrededor se oscureció, esa palabra siguió ardiendo. Y lo mismo puede suceder hoy. En ti, en medio de tus luchas, en tu cansancio, la palabra de Dios sigue siendo fuego que alumbra, verdad que sostiene, voz que no se apaga. Jeremías no fue escuchado por todos, pero fue fiel delante de Dios. Amados hermanos, y eso basta. El silencio puede parecer descanso, pero la obediencia trae verdadera paz. El versículo a memorizar de la semana está en 1 Corintios, capítulo 16, verso 13, en la versión Traducción Lenguaje Actual. Y dice: manténgase siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo, sean fuertes y valientes. Amados hermanos, amigos, si Dios ha encendido algo en tu corazón, no la apagues. Habla con amor, permanece con verdad, camina con fidelidad. Estamos en Voces que Iluminan. En la próxima reflexión escucharemos a Ezequiel y aprenderemos que Dios todavía revive lo que creíamos perdido.